Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Miguel Zunzunegui y soy doctor en humanidades, no en historia, y me resulta importante aclarar eso. Luego los historiadores serios, formales, se enojan de que la gente me diga historiador. Pero bueno, me dedico a la historia, a la filosofía de la historia, que es de lo que hago libros. Siempre he pensado que es muy triste que en el mundo moderno siempre contamos la historia para recordarnos conflictos del pasado, enemigos del pasado, odios del pasado y rencillas del pasado. Contamos la historia de forma tal que nos condena y nos esclaviza. Y por eso decidí dedicarme a la divulgación de la historia. Es terrible para mí ver cómo se usa la historia para regenerar conflictos. Y yo lo que sugiero siempre, y seguiré sugiriendo, y es lo que les quiero venir a platicar, es que la historia se puede contar para meternos en el pasado, comprender el pasado, perdonar el pasado y entonces soltar el pasado, porque solo desde ahí podremos construir un futuro diferente. La historia que nos contamos de nosotros mismos se convierte en nuestra realidad. Tú, a través de una narrativa histórica, construyes la realidad en la que habitas. Y cuando tú te cuentas una historia constantemente, pues te la crees. Y cuando tú te crees la historia que te cuentas, la haces perpetua. Es momento, y eso es lo único que yo propongo en prácticamente toda mi obra literaria, en todas mis pláticas, es momento de que nos contemos otra historia. En el caso de la historia de México, tenemos un discurso histórico de odio terrible contra nosotros mismos. Esto es una cosa que yo descubrí cuando estaba en segundo de primaria. Y como solía ser, por lo menos cuando yo estudié en la década de los 80, primer año de historia de México es esto a lo que le llamamos, equivocadamente, el México prehispánico. Y digo equivocadamente porque el país mestizo que somos empieza a existir como país y como cultura mestiza cuando llegan los españoles y se mezclan con lo que hay acá. Este es un relato que nos hace muchísimo daño, no solo porque es falso, es muy peligroso. Esta idea de aquí todo era perfecto antes de que llegaran los españoles. Aquí no había corrupción, aquí no había ni maldad ni malicia, hasta que llegaron los desgraciados de los españoles. Ahí fue cuando conocí a Hernán Cortés y cuando descubrí que un hombre, como lo define Diego Rivera, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, nos conquistó. A todos, porque me encanta que usamos el pasado como si fuera el presente. Todos ya estábamos aquí hace 500 años cuando llegó ese Barbaján de Cortés. Por lo tanto, los que sufrimos la conquista fuimos nosotros. Nosotros mismos, ¿no? A mí me encanta cuando te dicen cosas como, no, es que el mexicano no tiene memoria. Ya no nos acordamos, no sé, no nos acordamos de la conquista, no nos acordamos de la independencia, no nos acordamos de la revolución. Yo he escuchado cosas como esas, no nos acordamos de la conquista. Y yo, tienes 40 años, la conquista fue en 1521, no te acuerdas de la conquista. Oye, pero la memoria colectiva no es memoria. La memoria colectiva se llama adoctrinamiento. Cuando todo un pueblo tiene una versión del pasado, no es porque se acuerden, es porque es la versión del pasado que les han dado. Entonces ya sabes, Hernán Cortés, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, como lo describe Diego Rivera, nos conquistó con 400 barbajanes peores que él, de la peor calaña. Y esa es la historia que te cuentan como si fuera de alguna forma patriótico o nacionalista hablar mal de los españoles, ¿no? El odio a España no es nacionalismo, es un discurso de odio contra nosotros mismos. Pero entonces nos contamos una versión de la historia donde decimos que nosotros ya existíamos, estábamos aquí, éramos todos los pueblos mesoamericanos, teníamos un futuro prometedor frente a nosotros, lo cual, por cierto, no es verdad. Las culturas mesoamericanas, no nos gusta decirlo, no sé por qué, porque ni siquiera es un insulto, estaban en la edad de piedra, excepto el occidente, donde están los purépechas, que entraban en una era de metales, pero esto era la edad de piedra por condiciones históricas, geográficas, de diferente tipo, que hacían que aquí la evolución hubiera sido mucho más despacio. Los pueblos de Mesoamérica están aislados del resto de los pueblos de América y están aislados del resto del mundo. Solo por eso vas más despacio. A eso llegaron los castellanos o los extremeños, que lejos de ser el pueblo más atrasado de Europa, a mí me encanta, luego me preguntan siempre en clase, ¿cómo es posible que el país más atrasado lograra pues, todo lo que logró España, ¿no? Digo, pues es que no es posible, es que nos han mentido. El país y el pueblo que logra
atravesar por primera vez un océano, colonizar por primera vez un continente y darle por primera vez la vuelta al planeta, quiere decir que tiene los recursos económicos, tecnológicos, científicos e intelectuales para lograr todo esto. Entonces, también hay que contarnos mejor la historia de los que llegaron, porque más los que llegaron son nuestros ancestros, igual que los que estaban, ¿no? Pero si yo te cuento la historia donde estábamos destinados a la grandeza, y un acontecimiento terrible del pasado, hace 500 años llegó Hernán Cortés y nos arrebató el futuro. Esa es la historia que nos contamos hoy. Y claro, no podemos más que estar muy frustrados porque además no hay nada que podamos hacer para recuperar ni el futuro, ni la grandeza, ni las oportunidades, porque si la culpa de toda nuestra decadencia y mediocridad está en un acontecimiento de hace 500 años en el pasado, acabamos de entregarle nuestro poder a quien sea que cuenta esa versión de la historia que nosotros nos creemos. Y claro, eso es una desgracia, porque no podemos viajar en el tiempo. Dices, va de nuevo, te metes en esta trampa del hubiera, me dices, el México que tú amas es un producto de tu imaginación. Solo existe un México, este. Solo hay un México susceptible de ser amado, este. Solo hay un México con el que podemos trabajar para sacarlo adelante, este. Y este único México que existe es producto de que sí pasó todo lo que pasó. Es producto de que sí llegaron los españoles. México está lleno de la historia de todo el mundo. Sería bien bonito entender que Teotihuacán es tan nuestro como lo es Roma, que la Toltecayotl es tan nuestra como la tradición judio-cristiana, que gracias al hermoso proceso de mestizaje que hizo nacer México, toda la cultura del mundo nos pertenece. Y muy importante ubicar que el 13 de agosto de 1521, el día de la conquista, cayó una ciudad. Lo que es que en México somos centralistas hasta en los mitos, pero cayó una ciudad. Pero nos parece terrible que el 13 de agosto de 1521 todos los pueblos oprimidos de Mesoamérica se liberaran de su opresor mexica, porque de 3000 años de civilización mesoamericana, los mexicas existieron los últimos 200. Los mexicas no representan Mesoamérica, no representan la grandeza de la cultura mesoamericana, que sí está representada en Teotihuacán. Teotihuacán, ciudad que cae porque los pueblos nahuas la empiezan a invadir. Los mexicas aparecen en los valles centrales de Mesoamérica por ahí del año 1200, y el año 1200 en términos históricos es la semana pasada. Los mexica, pueblo nómada del norte, invadieron una cultura y una civilización que ya existía, que ya había llegado a su época más dorada y próspera, que ya había desarrollado todo su conocimiento. Ellos simplemente la invadieron y la saquearon. Claro, si eso lo hacen los mexicas está bien, por alguna razón extraña ellos sí pueden hacer lo que quiera. De pronto es que los españoles mandaron a la Inquisición a todo el que no se convertía. Eso no pasó nunca, nunca. En 300 años de virreinato hubo 4 casos de indígenas que fueron condenados por la Inquisición. 4 en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas sacan corazones a diario. ¿En qué momento de la historia decidimos que el bueno del cuento es el que saca corazones? ¿En qué momento de la historia decidimos que el malo del cuento y que el traidor del cuento son todos los pueblos indígenas que se rebelaron contra eso? No importa cuántos discursos nos hagamos, este que se ha puesto mucho de moda de dónde está el oro que se robaron los desgraciados de los españoles. Nadie se pregunta por el oro que se robó Pancho Villa. Y Pancho Villa se robó más oro, se los aseguro. Resulta que en 300 años de virreinato, de la presencia directa de España en este territorio, se extrajo tanto oro como el que hoy extrae en Perú una minera canadiense en un día. Es que es bien importante ubicar esos datos, como el tema de que en 500 años de minar oro en este país, desde 1521 hasta el 2021, en 500 años de extraer oro de este país, durante 300 años de virreinato se extrajo el 7% de lo que hemos extraído. ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Porque además de ese 7% que se extrajo, se iba a España solamente el quinto real. Y otra vez, no, ¿dónde está el oro que se robaron? Sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad, métete a la iglesia, ahí está. Está en forma de catedrales, de colegios, de retablos, de templos y de todas esas cosas. Está en forma de todos los templos, de todos los pueblos mágicos que tanto nos gustan. Está en forma de todo lo que amamos de México. Si tú vas por ahí preguntándole a la gente qué le gusta de México, pues siempre es el folclore, la gastronomía, la música, nuestras danzas, nuestros bailes, que son profundamente hispanos.
Nos encanta contarnos el cuento de esto es 100% indígena. La charrería, pues, los charros son de Salamanca. Los mariachis, los purépechas no tocaban la trompeta. El tequila, la destilación es un proceso árabe. Y entonces luego hablamos de que, no sé, pensamos que tal vez al día siguiente de la conquista un montón de españoles estaban flagelando indios para que construyeran catedrales y sacaran oro. Pero eso no pasó nunca. Una catedral como la nuestra, un templo como el Templo de la Compañía en Ecuador, un templo como la Catedral en Bolivia de La Paz. A ver, esos retablos, esos acueductos, esos templos, ese arte, esos vitrales, esos frescos en los conventos, eso no lo hace un pueblo conquistado. Castellanos, junto con tlaxcaltecas, texcocanos, empoaltecas y todos los demás pueblos aliados, comenzaron a construir la cultura mestiza que somos el día de hoy. Negar eso es negarnos a nosotros mismos, lo cual nos lleva a que tenemos un discurso tan terrible que hay personas que incluso desprecian la lengua en la que se expresan. Y si tú desprecias la lengua en la que te expresas, desprecias lo más profundo de tu ser, porque desprecias tu alma. Y si eres ateo, desprecias tu mente, pero desprecias la parte más profunda de ti. Y hacer narrativas, a ver, la historia no es ni correcta ni incorrecta, estoy convencido que no existe la verdad histórica, por más que hay algunos paladines de la verdad que así lo piensan, estoy convencido que no existe la verdad histórica y que entonces necesitamos contarnos versiones favorables a nosotros mismos, como hacen casi todos los demás pueblos. A ver, los gringos son los paladines de la justicia, la democracia, la libertad, los superhéroes del planeta, la superpolicía del mundo. Eso no es verdad, pero eso se cuentan a sí mismos, eso le cuentan a todos los niños norteamericanos desde que crecen y se lo creen, más o menos, y son potencia. A ver, Francia, ¿no? Francia perdió la Segunda Guerra Mundial, pero cada francés piensa que la ganaron. Es una maravilla. O sea, cada francés está convencido de su papel heroico en la Segunda Guerra Mundial cuando se le entregaron a los nazis en 3 semanas. Pero si ya vas a contar una versión de la historia de ti, tienes que contar la versión más favorable. Todos los pueblos hacen mitos. Todos los pueblos alteran la historia sobre sí mismos desde siempre. Desde la antigua Grecia, porque si leemos la historia de los griegos, los persas siempre son los malos, ¿no? Pero si le preguntas a los persas, los griegos son unos salvajes barbajanes, ¿no? Hasta, por supuesto, las historias nacionalistas del siglo XIX. Si todos los pueblos hacen mitos y el objetivo de los mitos históricos es lograr que un pueblo se cohesione, se una, tenga identidad y proyectarlo al futuro, tendríamos que preguntarnos por qué en México nos contamos un mito de derrota, un mito caído, un mito de fragmentación, un mito de humillación. No puedes tomar a los niños mexicanos y así como al niño gringo le cuenta somos la superpolicía del mundo, saca el país adelante. No podemos pretender tomar a todos los hijos de México durante 100 años y decirles nos humillaron, nos saquearon, nos conquistaron, nos violaron, pero ve y saca el país adelante. Por favor, si hasta los árbitros están en nuestra contra, ¿no? Si hasta los jueces de las Olimpiadas están en nuestra contra, es que Cortés, es que la Malinche, es que Santana, es que la globalización, es que Don Porfirio, es que Salinas de Gortari, es que Fox no supo hacer el cambio, es que Mejía Barón no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el Mundial, es que no era penal. Y no hacemos otra cosa más que justificar nuestra mediocridad. Mediocridad que no es nuestra de origen. Las culturas mesoamericanas se ven llegado a un máximo de nivel de desarrollo. Teotihuacán, Montalbán, Tajín, Tzintzuntzan. Claro que hay una gran civilización en Mesoamérica y claro que hay una gran civilización en España. Insisto, de España nos llega la raíz grecorromana, la raíz judio-cristiana, pero de América tenemos toda la tradición tolteca, toda la cultura mesoamericana. Nosotros tenemos todo de España. ¿Y por cómo fue el proceso? España casi no tiene nada de América. Nosotros sí tenemos a Roma. España no tiene a Teotihuacán. Nosotros generamos una síntesis gloriosa. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Lo mejor de Europa atravesó el Atlántico para encontrarse aquí con lo mejor de América. Esa es para mí la síntesis de la historia de México. Lo mejor de un lado del mundo cruzó el océano y se encontró con lo mejor, lo más desarrollado con lo más desarrollado. Y la gran pregunta, que casi es como de un misterio por resolver, es si lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, y eso es México, ¿por qué México no es lo mejor del mundo? Porque evidentemente tenemos todo para hacerlo. Y es solamente por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Para mí es una gran verdad que lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, pero nosotros no nos contamos eso.
Nosotros nos contamos algo desastroso, nos contamos algo terrible, nos contamos la historia de una desgracia. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano y esa es la historia que nunca me voy a cansar de contar acerca de nosotros mismos.